para terminar, para que no nos quede, no me quede lo que quería comentarles de esto. Entonces, quedamos en que el ejercicio, la pregunta en que qué pasaba, por qué se levantaba menos, digamos, a menor altura en el recipiente, digamos, en el tubito de diámetro más grande. Entonces el compañero nos respondió muy bien. Dijo, pues porque están más separados las paredes del recipiente con el líquido. Entonces, por más que tenga la misma fuerza de adhesión que nosotros, le va a costar más porque están separados entre estas paredes mucho más, ¿cierto? Ahora, si tenemos un tubote más grande, no va a subir nada. Alcanzaría a mojarse así como se ve esto aquí, como un pequeño bordecito. Bueno, esto con un líquido, digamos, que tiene una fuerza de adhesión mayor que la de cohesión. Ahora, ¿qué pasaría si la fuerza de cohesión es más grande que la fuerza de adhesión? ¿Ustedes qué creen que pasaría? Exactamente, el líquido no sube. Y ahora, ¿es líquido o también gas? Quedamos en que era solamente líquido, ¿no? ¿Por qué? Porque hay solamente fuerzas de atracción en los líquidos. Recordemos que el gas no tiene ninguna fuerza de atracción. Entonces, aquí hablamos de la palabra mojar. ¿Qué significaría entonces para ustedes mojar? ¿Qué creen que signifique cuando yo digo el agua moja? Les digo otra para que ustedes me puedan responder esa. En el caso del mercurio, ¿se acuerda que veíamos en el mercurio que la tensión superficial, exactamente, ahí ya íbamos por eso, muy bien David, en la tensión superficial, ¿no? En realidad es adhesión y tensión superficial. Cuando vimos para el caso de tensión superficial, ¿sí? Que ahí hablábamos de las fuerzas que unían al material, o sea, entre las mismas moléculas. Estábamos hablando de las fuerzas de cohesión, ¿sí? Las fuerzas de cohesión. La tensión superficial tiene que ver con las fuerzas de cohesión, o sea, las fuerzas entre las mismas moléculas. Que hablábamos que estas fuerzas son mayores para los líquidos que tienen, por lo tanto, mayor tensión superficial. Y por eso veíamos que el mercurio, entonces está diciéndonos para el mercurio, que tiene una tensión superficial muy grande, que la fuerza de cohesión, es decir, la fuerza de atracción entre estas mismas moléculas es más grande. ¿Vieron aquí? Por eso se une y no se pega a los otros, es decir, no se adhiere al otro material. Entonces uno puede decir, el agua moja. ¿Por qué el agua moja? Porque la fuerza de adhesión es mayor que la fuerza de cohesión. Entonces ya sabemos que la fuerza de adhesión es cuando atrae otro material diferente del líquido, un recipiente, la mano de uno, un papel, ¿sí? Tiende a atraer esas moléculas, digamos, de la mano, atraen, ¿sí? Atraen a las moléculas de agua. Entonces, eso es la adhesión. Y ahí quiere decir que se está mojando, que uno se está mojando, que yo estoy atrayendo a las moléculas de agua, ¿sí? Ahora, si yo me encuentro con una gota de mercurio, yo le decía no lo hagan, pero si yo quiero probar, yo meto aquí y no me mojo. Es decir, el mercurio no se me pega, no se me adhiere, ¿sí? ¿Por qué? Porque las fuerzas de cohesión, en este caso, son mucho mayores, pero mucho mayores que la fuerza de adhesión. Entonces, por eso uno puede decir, el agua moja, el mercurio no moja, ¿sí? Bueno, eso era lo que les quería decir, por eso les dije en un par de minuticos, como para terminar con esto de la capilaridad. ¿Tienen preguntas? Entonces, ¿ustedes qué creen en el mercurio? Que independiente de esto, ¿será que sube? Ahora, les pregunto, ¿por qué será que
Torricelli utilizó mercurio y no agua para su experimento de medir la presión, en la presión atmosférica. ¿Se acuerda que hablábamos de la presión atmosférica, de milímetros de mercurio y bla, 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 esto? ¿Por qué utilizaría mercurio y no agua? ¿Ustedes qué creen? Por la fuerza de atracción de las moléculas entre sí. Exactamente. Ahí ahora ya sabemos por qué no utilizó agua. Que uno diría, pero bueno, podría haber utilizado agua, ¿no es cierto? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque ya estaba en la competencia entre la presión atmosférica más la fuerza de adhesión del agua por las paredes del tubito, porque era un tubo de 1 metro, ¿se acuerdan que era un tubo también de 1 metro? Entonces, para evitar ese problema, utilizó mercurio, que no va a tener el problema de la adhesión al material. Entonces va a moverse solamente por objeto de gravedad y presión atmosférica. ¿Sí? Entonces por eso utilizó Torricelli mercurio y no agua. ¿Por qué? Para evitar esto, porque se puede decir casi que no tiene fuerza de adhesión el mercurio, solamente de cohesión. ¿Listo? Genial. Bueno, eso era lo que les quería decir ya por último. Esto entraría, como preguntaron, y lo que veamos la clase que viene. Va a ser tipo así, una clase así. Sin fórmulas, sin esto, sin ecuaciones, sin cosas así. Va a ser más o menos de parte teórico, donde ustedes me van dando más o menos la respuesta a las preguntas que voy diciendo aquí mismo. ¿Listo? ¿Preguntas ustedes tienen? ¿Ya aprendieron por qué el Buenísimo, mosquito se profe. hunde o no? Perfecto, muchas gracias. ¿Sí? Ya aprendieron por qué el mosquito se puede hundir o no se hunde. Ya saben ahora el agua por qué moja. Eh, ¿Qué otra cosa así de la cotidianidad que de pronto ya saben por qué el agua, las gotas de agua son redondas, que no son de forma de lágrima? ¿Qué más aprendimos de esto? ¿Por qué le es más fácil fluir a la miel que al agua? Bueno, estos son unos pequeños conceptos que uno lo ve siempre en la cotidianidad, pero no sabe, ¿no? Que bueno, ahora ya lo sabemos todos. ¿Listo? Bueno, muchas gracias a ustedes por la atención y nos hablamos el próximo lunes. ¿Sí? Luego les envío los ejercicios hechos. Denme un tiempito que tengo que hacerlos y se los envío, los subo en la plataforma. ¿Sí? Bueno, hasta luego y que estén bien a todos. Chao, Chao. profe, gracias. Chao. A ustedes. Chao, chao. Siempre hablo, ¿viste?